Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que a mi vida cambió. Vamos a continuar con nuestra secuencia de estudios bíblicos que estamos haciendo acerca de las cartas que escribió el apóstol Pablo. En estas últimas lecciones estamos hablando de la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses. Recordando que esta segunda carta a los tesalonicenses vendría a ser, cronológicamente hablando, la tercera carta que escribió el apóstol Pablo. ¿Ok? Considerando que la primera carta fue Gálatas, la segunda, primera de Tesalonicenses, y la tercera, segunda de Tesalonicenses. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar hablando de esta segunda carta a los tesalonicenses y vamos a estar abarcando este estudio del capítulo 2, versículo 13 al capítulo 3, versículo 5. Esta vendría a ser la cuarta lección del estudio de esta segunda carta a los tesalonicenses. En esta oportunidad, el apóstol Pablo nos va a dar a conocer cómo debe ser la vida cristiana, cómo debe ser el comportamiento, cómo debe ser el pensamiento de un cristiano, cómo tiene que estar dirigida nuestras mentes, cómo tiene que estar dirigido nuestro comportamiento. De ahí que este estudio lleva por título simplemente Vida Cristiana. Así que esperamos de que esto que vamos a mencionar en esta mañana pueda servir para nuestra edificación y para que podamos ser cada día mejores hijos de Dios, mejores cristianos. Comencemos viendo lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14 nos dice lo siguiente: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Miren, qué interesante este texto bíblico. En esta porción, el apóstol Pablo dice, tenemos que estar siempre agradecidos. Tenemos que darle las gracias en todo momento a nuestro Señor. Y es que el apóstol Pablo se sentía muy feliz, muy alegre. Él expresaba su gratitud a nuestro Padre Celestial y había una razón para ello. Dice el apóstol Pablo que se sentía agradecido con Dios porque había permitido que los tesalonicenses pudieran estar en el camino de la salvación. Pero miren, qué interesante lo que nos dice en este texto bíblico el apóstol Pablo. Es más o menos como nosotros hoy en día, cuando vamos, por ejemplo, a una exhibición de arte. De repente usted alguna vez ha ido a observar algunas pinturas, sobre todo esas pinturas modernas, abstractas, que de pronto uno ve y parecen ser simplemente lineecitas, círculos por aquí, por allá, pero en realidad tienen una representación. Están representando algo, pero para poder observar o para poder entender ese cuadro, uno tiene que ser muy meticuloso, tiene que ir viendo algunos detalles. Lo mismo ocurre cuando nosotros queremos entender esta porción de las Escrituras. Miren, hay algo que es bastante interesante y vamos a notar desde la parte que dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Note usted que la palabra, por ejemplo, santificación
o la fe en la verdad, el apóstol Pablo está hablando en tiempo presente. En cambio, cuando hace referencia al que les llamó mediante nuestro evangelio, cuando dice os llamó, está hablando en tiempo pasado. Y miren lo que sigue a continuación, dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando en futuro. Entonces, miren, para poder entender el proceso de la salvación, y es que miren, cuando estamos hablando de salvación, no estamos hablando de que nosotros hacemos algún acto y ya de pronto por ese acto que hacemos ya somos salvos, de ninguna manera, sino que la salvación es todo un proceso. ¿Cuándo comienza o en qué momento comienza la salvación? Comienza cuando escuchamos el mensaje del evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, de la buena noticia. ¿Y qué ocurre cuando usted escucha las buenas nuevas de salvación? ¿Qué ocurre? Ocurre que usted llega a tener fe. Pero miren, la fe no es algo que uno lo obtiene en un momento dado y de ahí para siempre dura esa fe o es la misma fe, sino que la fe es también un proceso. Algo que nosotros al principio tuvimos fe, al principio creímos, pero esa fe es necesario que lo vayamos fortaleciendo. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando habla de la fe en la verdad, está hablando del tiempo presente. Y el tiempo presente tiene que ver con algo que es continuo. Es decir, la fe no solamente es algo que ya lo obtuve y ya se quedó ahí, sino que la fe tiene que ser algo que vaya madurando y algo que vaya creciendo de manera constante. ¿Qué ocurre? Miren, ¿cómo es el proceso de la salvación? Primero, escuchamos el mensaje de salvación. Ese mensaje de salvación hace que nosotros tengamos fe, pero esa fe tiene que ir creciendo. Y luego, después de la fe, que viene la santificación. Y esto es algo que de repente nosotros no lo hablamos normalmente, pero el apóstol Pablo deja implícito en todos sus escritos que ese es el proceso para alcanzar la salvación. Nosotros necesitamos tener fe, pero esa fe tiene que llevarnos a la santificación. Y entonces alguien se preguntará y dirá, ¿qué es la santificación? La santificación es la consagración a Dios. Es algo así como volvernos más puros espiritualmente hablando. En otras palabras, usted como hijo de Dios, al principio de su vida cristiana, era una forma de persona, con sus errores y sus virtudes. Pero se supone que usted, mientras va avanzando en su vida cristiana, usted tiene que ser un mejor hijo de Dios. Usted ya no puede estar cometiendo los mismos pecados que cometía cuando recién comenzó a creer en el evangelio. Eso querría decir de que usted no se ha ido santificando, no se ha ido purificando. Quiero contarles acerca de un famoso hombre que fue uno de los líderes de la Reforma, o el principal líder de la Reforma, llamado Martín Lutero. Dice que Martín Lutero, cuando estaba en su etapa de monje, en su etapa de preparación, ahí Martín Lutero dice que se sentía afligido por el pecado. Y todos los días él iba y se confesaba los pecados que había cometido. Tanto era la exageración de Martín Lutero que dice que iba al confesionario, se confesaba, hay veces por media hora, 1 hora, 2 horas, y luego salía del confesionario y a los 5 minutos volvía a regresar, porque decía, oh, me olvidé de este pecado. Imagínense, Martín Lutero
estaba totalmente obsesionado con su purificación. Quizás no tenemos que llegar a ese extremo, pero la idea es, mis queridos hermanos, que nosotros, una vez que tenemos fe y esa fe va creciendo, junto con esa fe tiene que ir creciendo también nuestra espiritualidad, nuestra santificación, nuestra consagración a nuestro Dios. Y luego, después de la santificación, ¿qué vendrá? Vendrá algo que solamente será otorgado en el futuro a los hijos de Dios, que viene a ser la glorificación. Será ahí cuando nosotros realmente obtengamos el premio que Dios nos tiene preparado. Pero miren, yo les quiero poner por medio de un ejemplo. Imagínense que una persona quisiera obtener el grado académico de doctor en filosofía, que vendría a ser el máximo grado, ¿verdad? Philosophy Doctor, o sea, un PhD. Pero para obtener un doctorado, una persona tiene que esforzarse, tiene que sacrificarse. Esa persona no va a obtener de la noche a la mañana un máximo grado académico, sino que tendrá que comenzar haciendo, por ejemplo, una licenciatura, ¿ya? Después de su licenciatura hará una maestría y después podrá optar por el doctorado. Lo mismo también ocurre en la vida cristiana, mis queridos hermanos. Usted no puede pretender alcanzar la gloria eterna. Usted no puede pretender que Dios le va a dar una gran recompensa si usted no se esfuerza en esta vida. Y la manera en cómo nosotros vemos que nos estamos esforzando en nuestra vida es por medio de nuestra santificación. Entonces usted tiene que evaluar y usted tiene que examinarse. ¿Cómo está mi vida hoy? ¿Estoy mejor que cuando comencé mi vida cristiana? ¿O estoy empeorando? ¿O estoy igual? Si usted está igual o está empeorando, quiere decir que usted realmente no ha sido transformado completamente. Entonces, miren, se los muestro por medio de lo siguiente. La salvación que nos está explicando en este texto bíblico el apóstol Pablo es un proceso. ¿Cómo inicia ese proceso? Ese proceso se inicia cuando nosotros somos llamados por medio del Evangelio. Cuando nuestro Señor nos llama por medio de la predicación de la palabra del Señor. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, entonces eso en nosotros va a producir fe. Pero esa fe, nuevamente queremos decirlo, tiene que también ir creciendo, madurando. Y después de que una persona tiene fe, comienza su proceso de santificación. Y la idea que tiene que acompañar en esta parte del proceso de la santificación tiene que ver con lo siguiente. Miren, una persona tiene que tener el siguiente objetivo. Hoy seré mejor que ayer y mañana seré mejor que hoy. Siempre tiene que haber un crecimiento. De esa manera se produce el proceso de la santificación. Y cuando Cristo Jesús vuelva por segunda vez, entonces ahí nos dará la recompensa. Y a esa recompensa se le llama la glorificación, la exaltación del cristiano. Entonces, ¿usted quiere ser exaltado por nuestro Señor? ¿Usted quiere alcanzar la gloria eterna? Yo le animo a que usted se esfuerce en su vida cristiana. No a partir del próximo año, no a partir del próximo mes. A partir de hoy tiene que comenzar nuestro cambio. En eso quiere el apóstol Pablo que nosotros pongamos nuestra mente. La mente del cristiano tiene que estar ahí. Yo quiero alcanzar la vida eterna, quiero alcanzar la gloria, pero para eso tengo que purificarme, tengo que santificarme, tengo que fortalecer mi fe. Así tiene que ser la idea.
Ahí tiene que estar nuestro pensamiento. Vamos a ver qué otra cosa más nos enseña el apóstol Pablo en esta porción de las Escrituras. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 15 al 17. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. En esta parte el apóstol Pablo está haciendo o nos está exhortando, nos está animando a hacer dos cosas que son importantes. Son dos cosas que tienen que estar en nuestras mentes y tenemos que demostrarlo por medio de nuestro comportamiento. ¿De qué se trata? Nos está diciendo, estad firmes. Esto quiere decir que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos ser constantes, debemos ser perseverantes. Hay algunas veces que de pronto se nos vienen las ganas de ser totalmente espirituales y queremos estar consagrados a nuestro Señor. Pero hay veces esas ganas solamente son momentáneas. Algunas veces de repente estamos firmes en las cosas de Dios y de repente solamente es por de repente una semana, un mes, un espacio pequeño, un tiempo pequeño. Pero la palabra del Señor nos invita y nos anima para que nosotros podamos ser constantes. El apóstol Pablo dice, estad firmes, estad constantes en el Señor. Esa debe ser una primera virtud que identifique al cristiano. Que no solamente voy a ser cristiano de repente los días domingos, sino que tengo que ser cristiano, tengo que ser hijo de Dios los 7 días de la semana, los 365 días del año, las 24 horas del día. No significa de que yo tengo que estar orando todas las 24 horas o tengo que estar leyendo mi Biblia las 24 horas. No, pero mi comportamiento, mi manera de ser, tiene que identificarme como cristiano en todo momento, siendo constantes. Pero miren, en segundo lugar dice, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El apóstol Pablo, como ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, estuvo probablemente solo por 3 semanas en Tesalónica. Así que durante esas 3 semanas el apóstol Pablo les dio muchas enseñanzas a estos hermanos. Y entonces el apóstol Pablo les dice, ustedes tienen que aprender a retener esas cosas que yo les he enseñado presencialmente, pero también las cosas que les he enseñado mediante carta. Y esto hace referencia a la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Entonces les dice, miren, ustedes tienen que estar reteniendo la palabra de Dios. ¿Qué nos diría el apóstol Pablo a nosotros hoy en día? Nos diría que tenemos que aprender a estar constantemente revisando la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿usted tiene contacto con la palabra de Dios durante todos los días? ¿Usted de pronto agarra su Biblia y da una pequeña lectura a la palabra del Señor, aunque sea una porción pequeña, cada día? Miren, la palabra del Señor en muchas oportunidades nos invita a que nosotros estemos en contacto con la voluntad de nuestro Señor. Hay algunos que simplemente agarran sus Biblias quizás una vez por semana, solo cuando toca el día de reunirse.
Y hay muchos otros que ni siquiera la agarran. Pero ese no es el comportamiento de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios es aquel que está escudriñando de forma constante la palabra del Señor, porque sabe que ese es su alimento espiritual. Usted no esté esperando llegar solamente al primer día de la semana, el día domingo, me reúno, escucho la palabra de Dios y con eso se acabó. No, esa es una gran mentira. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Tenemos que aprender, mis queridos hermanos, a poder alimentarnos constantemente con la palabra del Señor. Pero miren, haciendo estas dos cosas que nos dice el apóstol Pablo, estando firmes, es decir, estando constantes, siendo perseverantes, y alimentándonos con la palabra del Señor, haciendo esas dos cosas, mire el beneficio que trae para su vida. Y ese beneficio nosotros lo encontramos en la última parte, cuando el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses que Dios conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esta palabra confortar viene de una palabra griego que se pronuncia como parakaleo. Pero parakaleo no solamente se traduce como confortar, sino que también se traduce por alentar. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 4:18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta palabra parakaleo, que en el texto bíblico que estamos analizando se traduce por confortar, en este caso se traduce por alentaos, por alentar. Y en este otro texto bíblico de Mateo capítulo 5 versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. En esta parte ya también está diciendo, está hablando o se está traduciendo por consolar. En otras palabras, miren, lo que sucede es lo siguiente, nos está diciendo el apóstol Pablo. Si usted quiere ser fortalecido por el Señor, si usted quiere ser alentado o animado por el Señor, y si usted en un momento dado quiere ser consolado por nuestro Dios y por nuestro Señor Jesucristo, usted tiene que hacer dos cosas. Usted tiene que estar firme, tiene que estar constante y tiene que estar alimentándose con la palabra de Dios. Entonces, este es el beneficio que trae cuando usted es fiel al Señor. Si usted es firme, si usted es constante, si usted se está alimentando con la palabra de Dios, entonces el Señor lo va a fortalecer, lo va a animar, lo va a consolar cuando usted esté atravesando por algún problema. ¿A quién no le gusta que de pronto cuando atraviesa por algún problema, el Señor lo ayude? ¿Quién no quiere que de pronto cuando está atravesando por una situación muy difícil, el Señor lo aliente? El Señor permita que todas las cosas le vayan a bien. ¿Quién no quiere? Todos queremos, ¿verdad? Pero para eso necesitamos ser constantes y necesitamos estar alimentándonos con la palabra de Dios. O sea, acá no hay misterios, acá no hay ninguna magia. No es que yo voy a recibir la bendición del Señor así por así, sino que el Señor me está diciéndome que tengo que ser constante, tengo que ser firme y tengo que estar alimentándome con la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo hace posible Dios que todas las cosas le vayan bien al cristiano? Yo podría decirles, por ejemplo, de forma personal, que he atravesado por muchos problemas, muchas dificultades. Y de todas esas dificultades el Señor, por supuesto, me ha ayudado a salir. Y este es el texto bíblico que me anima. Miren, este texto bíblico está en Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Note usted lo que dice, todas las cosas les ayudan a bien. Inclusive usted podría atravesar por algún problema de salud, por alguna enfermedad. Pero ¿sabe qué? Dios puede permitir que esa enfermedad, ese problema de salud que usted tenga, pueda repercutir en algo positivo, en algo bueno. Y es que Dios trabaja de una manera increíble en nuestras vidas. Miren, como les estaba mencionando hace un momento, personalmente he atravesado por muchos problemas, por muchas dificultades. Y cuanto más grande ha sido la dificultad, el Señor, yo he visto la mano poderosa de Dios. He visto cómo el Señor me ha ido sosteniendo y me ha ido ayudando. No por mis virtudes, no porque yo sea un mejor cristiano que los demás, pero simplemente porque Dios tiene misericordia. Y Dios va a mostrar su misericordia cuando nosotros seamos firmes en el Señor y cuando nosotros nos estemos alimentando con su santa palabra. De ahí mi llamado a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, a ser firmes en el Señor. Esta pandemia, este problema que hemos tenido con este virus, no significa que nosotros tengamos que disminuir nuestra fe. Todo lo contrario, tenemos que estar animándonos más y más constantemente. Vamos a continuar y vamos a ver qué otra cosa más nos enseña el apóstol Pablo en esa su segunda carta a los tesalonicenses. El capítulo 3, versículos 1 y 2 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Miren, en esta parte, en estos versículos, el apóstol Pablo pide algo a los tesalonicenses. Pide sus oraciones. Y es que el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, estaba muy consciente del poder que tiene la oración. Y es que a través de la oración, Dios escucha nuestro clamor, escucha nuestras peticiones. Entonces el apóstol Pablo, consciente del poder de la oración, les pide a los tesalonicenses, les dice: por favor, oren por mí. Pero hay dos cosas que pide por la que oren. No le pide, no les dice a los tesalonicenses: por favor, oren para que me saque la lotería, oren para que me compre un auto, oren para que me compre una casa. No, el apóstol Pablo les dice: oren para que pueda predicar el evangelio, para que pueda llevar el evangelio y para que puedan otras personas también creer, así como ustedes creyeron en un momento determinado. Oren para que el Señor me libre de esos hombres malvados, de esos hombres perversos. Porque en este mundo nos vamos a enfrentar a un montón de dificultades, mis queridos hermanos. ¿Cómo vamos a superar esas dificultades? Mediante la oración. Si nosotros damos lectura a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 25, veremos también que en esa oportunidad les estaba pidiendo el apóstol Pablo que oren por él. Y es que, ¿por qué hacía esto Pablo? Porque simple y sencillamente él entendía el poder de la oración. Pero no fue solamente en esos dos únicos versículos en los cuales el apóstol Pablo pide oración. Veamos, por ejemplo, lo que dice en Romanos capítulo 15, versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis. El apóstol Pablo pide ayuda. ¿Y qué tipo de ayuda quería el apóstol Pablo? Dice: orando por mí a Dios. Amados hermanos, los predicadores, los líderes de la iglesia,
son tan humanos como cualquiera. Atraviesan por problemas, atraviesan por dificultades, atraviesan por decepciones, por todo tipo de circunstancias negativas. Y es por esto que nosotros debemos estar conscientes en orar unos por otros, pero también orar por nuestros líderes, por nuestros predicadores, por nuestros maestros. Es importante, mis queridos hermanos, orar por nuestros líderes. Miren lo que dice en otro texto bíblico, Colosenses capítulo 4, versículos 3 y 4. Orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo dé a conocer anunciándolo como es debido. Amados hermanos, está por demás decir que el apóstol Pablo, en reiteradas oportunidades, pidió la oración de los creyentes. Y este también tiene que ser un llamado para nosotros en esta mañana, a poner dentro de nuestras oraciones. Es interesante y me gusta el ejemplo de la hermana Carolina. Para los hermanos que conocen a la hermana Carolina, pues ella es una hermana entregada totalmente a las cosas de Dios. Es un gran ejemplo para la iglesia. Y en lo personal es un ejemplo para mí, porque miren, la hermana Carolina tiene unas pizarras de acrílico. Y en esas sus pizarras de acrílico, ella va poniendo oración por fulano de tal, o oración por tal persona, por tal otra persona. Es muy bonito, porque de esa manera la hermana no se olvida de orar. Y también, por supuesto, la hermana Carolina ora por sus predicadores, ora por los líderes de la iglesia, y ese es un gran ejemplo que nosotros deberíamos de seguir. Tener anotado una relación por quienes vamos a orar, y dentro de esa relación, por supuesto, tienen que estar nuestros líderes. Acostumbrémonos a orar, mis queridos hermanos. Vamos a ir viendo los últimos versículos que nos enseña el apóstol Pablo, y esto lo encontramos en el capítulo 3, versículos del 3 al 5, dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Con estos versículos vamos a concluir nuestro estudio del día de hoy, pero miren qué interesante lo que les dice en esta parte el apóstol Pablo. Y quiero enfocarme en lo siguiente, dice: tengo la confianza respecto de vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. En otras palabras, mis amados hermanos, el apóstol Pablo estaba apelando a la obediencia de los hermanos en Tesalónica. Les estaba diciendo: quiero que ustedes sean obedientes a la palabra de Dios. Quiero que sean obedientes a los mandamientos que encontramos en su santa palabra. Y esa es una marca distintiva del cristiano. Porque miren, y esto es interesante resaltarlo, Santiago capítulo 2, versículos del 17 al 19 dice: así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Miren, Santiago comienza haciendo esa afirmación. La fe, si nosotros no lo demostramos por medio de nuestra obediencia, está completamente muerta. No sirve de nada. No sirve de nada que usted diga: oh, yo amo a Dios, oh, yo tengo mi fe puesta en Dios, y usted no lo demuestra con sus hechos. Simplemente de nada sirve.
Luego dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo demuestra usted su fe? ¿Cómo demuestra usted que es un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios? Por medio de sus hechos, no solamente por medio de sus palabras. ¿Yo cómo podría ver qué tipo de fe tiene usted? Yo no tengo ojos biónicos, yo no tengo ojos especiales para ver qué tipo de fe tiene usted. Yo puedo ver a usted, pero yo no puedo saber qué tipo de fe tiene usted. Voy a ver el tipo de fe que usted tiene en base a la obediencia que usted demuestre a la palabra de Dios. Y miren lo que añade Santiago, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, estás en lo correcto. Si tú crees en Dios, está bien. Y miren, dice, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hombre que dice que tiene fe y un demonio? No hay ninguna diferencia. Están en la misma, en el mismo lugar, en la misma posición. Si un hombre dice yo tengo fe, el demonio también dice yo tengo fe. Es más, el demonio inclusive tiembla ante la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo único que nos va a diferenciar de los demonios? Nuestra obediencia. Solamente cuando usted demuestra por medio de sus hechos que realmente tiene fe, es ahí cuando realmente usted se va a diferenciar del maligno. De lo contrario, si usted repite y repite que tiene fe, que tiene fe, que tiene fe, pero no lo demuestra, pues simplemente esa fe no sirve de nada. Entonces el apóstol Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, les está haciendo un llamado a la obediencia. Obedezcan, así como lo están haciendo, y estoy seguro que también lo seguirán haciendo. Vamos a concluir este estudio con este texto bíblico, que está en Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y el versículo 23, la primera parte. En la Nueva Versión Internacional dice así: Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Amados hermanos, miren, más importante que ofrecerle sacrificios a Dios es obedecer su santa palabra. Si usted no obedece, y por más que le esté tratando de ofrecer sacrificios a nuestro Señor, no tiene ningún sentido. Así que póngase usted a meditar y póngase usted a ver si realmente está siendo obediente o desobediente a la palabra del Señor. Recuerden, mis amados hermanos, esta es la cuarta lección de la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Hemos abarcado en este estudio el capítulo 2, del versículo 13 hasta el capítulo 3, versículo 5. En esta porción de las Escrituras hemos visto en cómo debe estar el pensamiento y cómo debe ser el comportamiento de un cristiano. Habíamos dicho de que el pensamiento del cristiano tiene que ir en lo siguiente. Tiene que considerar de que la salvación es un proceso en el cual el cristiano tiene que esforzarse por ser mejor cada día. Y luego habíamos dicho de que para ser fortalecidos por nuestro Señor, para ser consolados por nuestro Señor en los momentos difíciles, nosotros necesitamos ser perseverantes y necesitamos alimentarnos con la palabra de Dios.
No nos olvidemos, una tercera enseñanza que nos dio el apóstol Pablo es orar por nuestros predicadores, por nuestros líderes. Y por último, nos hace un llamado a la obediencia. Esperamos que estas enseñanzas, mis amados hermanos, puedan quedar grabadas en vuestras mentes, pero principalmente que podamos llevar a la obediencia. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que a mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad.